haber interpretado el contenido de la prueba para poder resolver a ciertas preguntas. Más adelante ya vamos a revisar bien lo que son los niveles de la lectura y bueno, sobre todo esta parte de si es nivel literal, si es nivel inferencial, y bueno, qué tanta capacidad de retener. Ya los resultados ya los vieron, ya se dieron cuenta cuál fue su resultado que sacaron. ¿Ya todos ven la presentación de PowerPoint, chicos? No, No se está cargando, creo, ¿no? ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a revisar este temita rápidamente, chicos, que tienen que ver con la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué es importante revisar la comunicación y el lenguaje? Porque, bueno, finalmente la escritura y, y la lectura tienen que ver con una parte comunicativa. ¿Qué entendemos como comunicación? Pues básicamente comunicación, chicos, es un proceso de intercambio de información, de conocimientos, sentimientos, opiniones entre los seres humanos. Otro autor nos dice por ahí que la comunicación es fundamental entre los seres humanos. Pues sí, si no existiera la comunicación, pues simplemente no estaríamos entablando un diálogo o una clase en este momento. ¿Sale? Se realiza a través de sistemas de lenguajes. ¿Qué son los sistemas de lenguaje? Pues la capacidad que tienen los seres humanos para crear comunicación. Ojo, chicos, conocemos dos tipos de sistemas de lenguaje, los escritos y los hablados. ¿Sale? Entonces, bien importante que diferenciemos uno del otro. ¿Por qué? Porque esta materia precisamente busca que ustedes desarrollen habilidades tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito. A lo mejor en el lenguaje hablado nos vamos a coloquialismos, a informalismos, pero ya en el lenguaje escrito sí tendremos que irnos a una parte meramente formal. ¿Sale? Si voy muy rápido me dicen, chicos. ¿Quedó claro entonces esta parte de la comunicación y el lenguaje, chicos? Sí, Pónganme por ahí nada más si quieren sus emotions, así, sus de esas, para yo estar sabiendo que sí me están escuchando. ¿Vale? Entonces, a ver. Tenemos un sistema de comunicación o un modelo de la comunicación. A este modelo de la comunicación, chicos, es el más básico. Quizás algunos lo vieron en prepa, otros no. Todo dependiendo de la prepa donde ustedes iban. ¿Qué nos dice el modelo de la comunicación? Bueno, pues el modelo de la comunicación nos dice que tenemos un emisor. ¿Y quién es el emisor? Salud. El emisor, pues no es la persona que da un mensaje, es la persona que construye un mensaje, que lo piensa, que lo acomoda, que lo trata de digerir para darlo a conocer a un receptor. Y el receptor pues viene siendo la parte donde tiene que entender un mensaje, es la persona que entiende el mensaje. A esa parte tiene que quedar bien clara, porque siempre nos han dicho que el emisor es el que lo emite, el que lo dice. Sí, sí lo dice, sí lo emite, pero previo a esa emisión lo construyó. Vamos a poner un ejemplo yo, antes de ponerme enfrente de ustedes, tuve que hacer esta clase, tuve que pensar en qué es lo que iba a decir para que a ustedes les quedara claro todo esto. Si a ustedes no les queda claro, entonces quiere decir que a lo mejor estoy fallando yo. Por eso se dice que el emisor es el constructor del mensaje y el receptor es el que entiende, codifica y actúa de acuerdo a los mensajes que nos está dando el emisor. Estos mensajes, chicos, se tienen que dar bajo un código y ese código es el que nosotros lo conocemos como lenguaje o idioma. Por ejemplo, le preguntamos a Luis Fernando, a ver Luis Fernando, si yo les estuviera hablando en este momento en inglés, ¿qué pasaría? ¿cómo? Si en este momento yo les estuviera hablando en inglés, ¿qué estaría pasando? ¿Qué estaría sucediendo? Pues nada, ¿Usted sí sabe hablar inglés? sí, Sí, bueno, entonces ahí quiere decir que usted y yo tendríamos un código en común y por lo tanto usted sí me entiende. Pero los que no tienen ese código común, es decir, los que no supieran hablar inglés, pues difícilmente no me entenderían. Sí entendió esa parte, ¿verdad? sí,
Perfecto, muy bien. Pues esa es la parte, chicos. O sea, si nosotros no hablamos bajo un código común, si ese código no existe entre emisor y receptor, difícilmente nos vamos a entender. Ahora, el canal, que es la vía por donde viaja el mensaje, es bien interesante porque son las partes donde nosotros vamos a trabajar en este curso. Es decir, nosotros vamos a trabajar sobre un canal oral y sobre un canal escrito. Y aquí tiene la gran diferencia. No es lo mismo que te lo diga a que te lo escriba. El efecto es totalmente diferente. Si yo te lo digo, la reacción pudiera ser inmediata. Si yo te lo escribo, tardaríamos en resolver lo que te estoy solicitando. Vayamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos, chicos, los dos grandes pilares. En el primer pilar tenemos el lenguaje oral y en el segundo pilar tenemos el lenguaje escrito. ¿Qué nos dice el lenguaje oral? El lenguaje oral, chicos, es aquel que emplea sonidos y cumple con una función comunicativa inmediata. ¿Qué quiere decir comunicación inmediata? Que como yo lo digo, ustedes lo resuelven. Por ejemplo, le vamos a solicitar a Catherine García que nos active su camarita. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ella al escucharme entiende perfectamente qué es lo que quiero decir y por eso es que hay una respuesta inmediata. ¿Sale? Muchas gracias, Catherine. Ya la puedes activar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, chicos? Que el lenguaje oral es un lenguaje espontáneo. Es decir, a como nosotros hablamos, recibimos respuestas. Por eso de repente les pregunto yo, ¿sí me están entendiendo, chicos? Y ustedes me dicen, sí, profe, no, profe. O sea, todo ese tipo de lenguaje se da de manera espontánea. Dicen los grandes que es una de las formas más comunes de comunicarnos interpersonalmente. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de manera asimilada, lo aprendimos de manera natural. Papá, mamá nos enseñó a hablar, pero nos enseñó a hablar de cierta manera para nosotros comunicarnos. No nos dijo, mira hijo, esta es la A y la A se utiliza para no. Ella nos hablaba sobre palabras y es como nosotros aprendimos a comunicarnos. Tiende a ser menos cuidadoso que el lenguaje escrito, pues corresponde a rasgos coloquiales o familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que también hay un contexto que tenemos que seguir. Ahorita más adelante les explico esto. Pero ¿por qué les digo que tiende a ser menos cuidadoso? Porque es inmediato. A ver, le preguntamos a Jimena. Jimena, ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Perfecto, Jimena. A ver, actívenme su camarita de una vez para irnos conociendo. Perfecto. Entonces, a ver, si yo le comentara a usted, Jimena, vaya con el director de universidad y coméntele si presta la cancha de básquetbol, ¿qué le va a decir? Pues que sí nos presta la cancha de básquetbol. Así va a llegar y le va a decir, profe Alvarado, ¿nos presta la cancha de básquetbol? No, pues de una manera, no sé, más bien sería como una carta explicándole para qué la vamos a ocupar o algo así. Ok, a ver, ya nos quedan 10 minutos. A ver, chicos. Si yo te digo, ve con el maestro Alvarado, quizás, y aquí es donde entran los rasgos coloquiales y familiares que les estoy hablando. Como él representa una autoridad, pues no vas a llegar y le vas a decir, oiga, ¿nos presta la cancha de básquetbol? O sea, vas a llegar, oiga, profesor, o oiga, licenciado, pues fíjese que me mandó el maestro Jorge Ceja que si nos presta la cancha de básquetbol. Y a lo mejor él de manera inmediata te va a contestar, ¿para qué lo ocupan? Así nada más te mandó. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Es el lenguaje oral se da de manera instantánea. Si yo te mando a solicitar algo, si yo a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Ve, dile un recado a fulanito, vas y se lo dices de acuerdo a tus rasgos coloquiales o familiares. No hay tanto formalismo. A lo mejor si es una autoridad, pues no lo vamos a tutear. O sea, ni yo voy a tutear al maestro Alvarado. No voy a decir, ay, ¿qué anda? Préstame la cancha, ¿no? Me va a mandar muy lejos.
pero sí entendemos que es de manera directa. Ya puede cerrar su camarita, Jimena. ¿Qué características tiene este lenguaje oral, chicos? Pues tiene una forma rápida, se manifiesta emociones. ¿Por qué? Porque todos los rasgos físicos es lo que manifiesta. O sea, se va a manifestar si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos atentos, si dominamos el tema, si no lo dominamos. Se admiten modismos o formas coloquiales. O sea, si yo no sé solicitarle de una manera a lo mejor muy correcta, pues a lo mejor trataré de llegar con las palabras más exactas para solicitar lo que pido. Eso es de manera oral. Y bueno, determina a un grupo social. ¿Por qué determina un grupo social? Porque, bueno, bien fácil, chicos. Cada lugar, cada entorno tiene sus costumbres y su manera de contestarse. ¿Sale, chicos? Yo antes creía que las quesadillas solamente eran de queso y pues ya vimos que no. Entonces, eso tiene que ver con la parte oral. ¿Quedó clara la parte oral, chicos? ¿Hay alguna duda? Dice Mayrani que todo bien. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Por ahí dicen que no hay dudas. Eso me gusta. Ok, chicos, el lenguaje oral es el lenguaje que hablamos y por lo tanto es el lenguaje que tenemos que también emplearlo de manera correcta. Pero ojo, chicos, cuando hablamos ya de un lenguaje escrito, ahí sí ya cambia la cosa. Y cambia la cosa, ¿por qué, chicos? Porque primeramente en el lenguaje escrito se emplean signos gráficos y la comunicación. Es decir, si nosotros hablamos español, tenemos que saber cómo se emplean los signos gráficos del español. Si hablamos inglés, tenemos que saber cómo se emplean los signos gráficos del inglés. Se establece de manera diferida. El receptor puede tardar en leer el texto del emisor. ¿Qué entendemos con esto, chicos? Regresamos al ejemplo del maestro Alvarado y la cancha. A ver, Elizabeth, ¿está por ahí? Mande. Hola, Elizabeth. ¿Puedes activar su camarita, Elizabeth? Ok. A ver, Elizabeth, si yo le dijera, por favor, quiero que me dirija un escrito a la dirección de universidad solicitándole que nos presten la cancha, ¿cómo lo haría? Bueno, la forma en que escribiría sería formal. Eh, Anotaría la fecha que lo estoy escribiendo y la fecha en la que solicitaré la cancha. Pondría que me dirijo a los directivos, todo eso para que me puedan prestar y pues pondría el texto, ¿no? Y como, bueno, saludar formalmente y decir que me dirija a ustedes para solicitar la cancha, tal fecha, en tal día y por el motivo al que lo vamos a ocupar. Y, y me despediría formalmente, no sé, diría, me despido o algo así, no sé. Creo que sería algo así. Ok. ¿Y cómo cree que sería la respuesta por parte de la dirección? Pues formal, bueno, no sé, formal, no sé. Ok, pues tendría que ser también de manera escrita. ¿Por qué? Sí, Porque si nosotros ya lo solicitamos por escrito, ellos nos tienen que resolver por escrito. O sea, es así como que la ley de la vida. Pero ojo, el punto aquí que quiero llegar, chicos, es que no va a ser inmediato. Muchas gracias, Elizabeth. Si gusta, ya puedes activar su cámara. No va a ser inmediato, chicos. O sea, si yo voy y le digo al director de manera directa, oiga, ¿me puede prestar la cancha para una actividad que tengo con mis alumnos de contabilidad? En ese momento me va a decir, pues sí, maestro, ¿sabes qué? Ve al área de deportes a ver si ellos la tienen desocupada y no hay ningún problema. Pero si yo se la mando por escrito, pues esa carta va a tardar en contestarme. ¿Por qué? Porque también el emisor que se va a convertir en receptor tiene que pensar, tiene que crear un mensaje para que yo lo reciba y vea si es positivo o negativo. Hace muchos años, chicos, la tecnología no estaba tan avanzada como ahorita. Si nosotros mandábamos un correo electrónico hoy,
no crean que se veía reflejado en ese momento. A veces el correo tardaba horas, a veces tardaba 24 o 72 horas en llegar. Entonces, hay que establecer canales ideales. Aquí les pongo, la incorporación de las tecnologías y las redes sociales han acortado esa brecha. ¿Por qué han acortado esa brecha? Porque sabemos que en el WhatsApp tú me escribes, sin embargo yo te puedo contestar de manera oral. Y muchos lo aplican para que no haya una respuesta como que muy larga o no tardarnos en escribir. El uso de las emociones, de estas caritas y gestos y demás, también nos han permitido manejar otro tipo de lenguaje. ¿Qué características tiene este lenguaje antes de que se nos cierre esta sesión? Se busca un léxico especializado, es decir, no podemos escribir como hablamos, así como nos decía su compañera Elizabeth, bien puntual. Tenemos que utilizar palabras adecuadas, dirigir un escrito, hacer un memorándum para que el receptor nos pueda contestar con contundencia. Tenemos que dominar un sistema alfabético y ortográfico. Y aquí mi pregunta sería, ¿cómo andamos en acentos? ¿Cómo andamos en comas? ¿Cómo andamos en puntos? ¿Manejamos, no manejamos? Ustedes que forman parte de un área administrativa tienen que saber comunicar esos escritos porque no todo se da de manera oral. Y se utilizan formas y estilos de escritura. Es decir, los estilos de escritura los tenemos que saber identificar a través de si es en primera, segunda o tercera persona. Y no utilizar muletillas. En los lenguajes escritos no utilizamos muletillas. A lo mejor yo ahorita que me estoy comunicando con ustedes, estoy utilizando muletillas. Por ejemplo, esa que dije ahorita, pero en el lenguaje escrito no puedo utilizar muletillas. Luego hay actividades que les dejo a sus compañeros y les digo, escríbeme una historia. Y me escriben, es la historia de Juanito y Pedrito, que juntos iban a la escuela y la pasaban todos los días en el recreo y comían la torta juntos y salían por la misma chica y ahí ya estamos utilizando muletillas. Tenemos que eliminar todo ese tipo de lenguajes. Chicos, ya se nos va a acabar ya se nos va a acabar esta sesión y ahorita entramos a una última para nada más finalizar porque todavía nos quedan como 10 minutos. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda con el lenguaje oral y el lenguaje escrito? No. No, quedó muy claro entonces cuándo podemos usar oral y cuándo debemos usar escrito. Ok, más que Sí. cuándo debemos de utilizarlo, tendríamos que decir cómo debemos utilizarlo, ¿sale? Bueno, nuevamente chicos les pido de favor que salgan de la sesión y entremos a una nueva ya para cerrar la clase, todavía nos quedan 20 minutos, ¿sale? Por favor chicos, damos